Un cuento imaginado, un silencio absoluto o un sonido constante, o esas dos cosas al mismo tiempo. Algo así sabía que me rodeaba. Tranquilamente podría decir que me encontraba en paz, o que tranquilamente me encontraba, o mejor aún, que simplemente tranquilamente. Ah, hola, soy la conciencia universal, o sea, vos y yo y todo. Y estamos en algún aquí y ahora preguntándonos qué es todo esto. ¿Y cómo empezó? ¿Qué vendrá, no? Sí, claro que a veces nos calmamos y entendemos que lo que es, y no precisa ni tiempo ni explicación. Pero en otras ocasiones nos preguntamos si queremos respuestas, o acaso algún esbozo de ellas. Bueno, recordando nos acercamos a las respuestas. Y se nos vino hoy, de compartir ese comienzo, o casi comienzo. Un silencio absoluto, o un sonido constante, o esas dos cosas al mismo tiempo. Éramos ese sonido y ese silencio. Era ser y estar. La paz, la tranquilidad y siempre una pregunta. Siendo la conciencia universal, se nos ocurrió imaginar algo que no existiera aún. Y nos pareció bien imaginar el movimiento. ¿Cómo sería moverse? Y mientras lo imaginábamos, lo comenzamos a experimentar. Todo empezó a girar. Pero, ¿qué era ese todo? Si era nada. Bueno, empezó a girar, a moverse. Percibimos que se movía. Creamos la idea de movimiento. Si no sabíamos cómo era, tranquilamente podíamos decir que todo se movía. ¡Qué sensación! Imaginamos algo y sucedió. Pasado un tiempo, ¿de qué tiempo hablamos? Se movía y en un momento me imaginé otra pregunta y claro, al imaginarla, instantáneamente se creó. ¿Podemos imaginar lo que sea? Nos preguntamos que si ese sonido o silencio, si ese movimiento, si estaban ahí, ¿dónde estaban? Y tan solo preguntándonos eso, creamos el espacio, una idea de espacio, un lugar, una idea de espacio, de lugar, un algo lleno y vacío al mismo tiempo. Y dale con el tiempo, un algo lleno y vacío juntos, en un algo que antes era una idea en potencia, esperando a ser imaginada por nosotros, pues si no es por la conciencia universal, ¿por quién o qué, no? Y algo pasó a partir de allí, pues ese silencio, sonido, movimiento, ahora tenía una extensión, sin límites, pues hasta donde puedas imaginar, imagina un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y así creamos el infinito. Y como conciencia universal, nos sentimos esa extensión, ese contenedor sin fronteras, ese lleno vacío. Se nos expandió la conciencia, infinitos. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Y cómo era antes de ser infinitos? Se nos apareció otra pregunta que hasta ese momento no nos habíamos imaginado. Y creamos entonces la idea del antes y ¡puf! Creamos al tiempo, a la idea del tiempo. Antes no había antes, ni ahora, ni después. Éramos ese sonido, silencio, movimiento, espacio, sin más. En ese ser infinitos, en la idea de espacio, nos imaginamos ese antes y ahora tenemos esa idea de tiempo. ¡Wow! Nos transformamos como queremos. Ante esa revelación apareció otra pregunta, en realidad la misma, más resignificada. ¿Cualquier cosa que imaginamos la creamos? ¿Lo que imaginamos terminará siendo? Y reímos, pues, ¿cómo podría no ser así? Y se nos ocurrió imaginar de qué estaba lleno ese vacío, de qué estaba vacío ese lleno. Y lo llenamos de vibración, lo vaciamos en vibración. Un espacio lleno de vibraciones, un espacio vacío de vibraciones. Nos convertimos en vibración, vibrando y vibrando, vibrando y vibrando. Nos convertimos en vibración. Cualquier cosa podemos imaginar. Si lo imaginamos, lo creamos. Y bueno, vamos en esa. ¿Qué es lo que vibra? Nosotros. Claro que sí, o acaso puede estar vibrando algo más. Y ahí, al preguntárnoslo, creamos algo más. Creamos la idea de un algo que vibra.
Y tan solo por imaginarlo, electrones, protones, neutrones y miles de variedades más aparecieron. La idea de estas cositas vibrantes nos resultó hermosa, todas vibrando a velocidades diferentes. Mas esas cositas somos nosotros. ¿Cómo no serlo si las creamos imaginándolas? Nos creamos imaginándonos. Y así estábamos, vibrando en el infinito, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¡Qué idea! Éramos todo el infinito vibrando todo el tiempo. Todo el infinito, todo el tiempo, todo vibración. Nos apareció entonces una pregunta. ¿Qué podría no ser el todo? Y ¡pum! Como sabemos, al imaginarlo lo creamos. Y apareció así la idea de ser una parte. Veníamos vibrando a distintas velocidades, unes a una velocidad, otras a otra, pero vibrando a todas esas distintas velocidades al mismo tiempo. Claro, si somos el todo. La separación es una idea que imaginamos. Y fue muy curioso al imaginarnos esta idea de separación, de partes, de grupos. Todo lo que era y estaba en ese sonido, silencio, movimiento, espacio, tiempo, se agrupó a esta idea. Y moléculas y átomos, planetas, estrellas y millones de conceptos más tomaron un protagonismo. Pero ¿ya estaban ahí? Sí y no, si son una idea. Pero ¿existían? ¿De qué forma te imaginas? ¿Pero somos nosotros? ¡Claro! Si nada más que la forma de percibirlo cambió. ¿Cómo podríamos no ser todo esto? Somos la conciencia universal, el gran espíritu. ¿Nos acordamos? Qué maravilla percibir todo esto. Y más nos expandimos, más expandimos esa conciencia, más descubrimos el no límite de la imaginación. Nos dimos cuenta que nuestra imaginación nos llevó a crear ideas maravillosas. Nos volvimos tiempo, materia, moléculas, planetas, agua, ave, mercurio, hierro e infinitud de ideas más. ¿Habrá más?, nos preguntamos. Y así creamos la idea de vida. Imaginamos cómo sería ser una parte de esa parte del todo. ¿Separada? Claro que no. ¿Cómo podría estarlo? Si molécula va, molécula viene, vibramos en el infinito todo el tiempo. ¿Nos acordamos? Y esta idea de vida, esta forma de agruparnos, nos hizo crear la idea de animales, de plantas, de bacterias e infinitas formas de vida más. Infinitas formas de vida más. ¡Claro! ¿Qué no podría ser vida? ¿Qué podría no ser nosotros? ¿Qué podría estar separado del todo? ¿Cómo algo podría no ser vida si vida es un concepto inventado por nosotros? Y por preguntárnoslo, creamos una idea maravillosa, la idea de muerte, de inerte. Mas ese momento llegaría un poquito después. Pues estas agrupaciones nos permitieron conocer los límites infinitos, los no límites de la imaginación. Sentimos lo que era girar a una gran velocidad, lo que era ser una planta, lo que era ser un sol, ser líquido, ser una hoja y millones de ideas más. Pues todo esto era lo mismo. Sabíamos que era vibración y según cómo las mirábamos eran hasta simplemente una idea. Pues en definitiva todo éramos nosotros. Y nos imaginamos en este punto, ¿cómo sería no sentirnos el todo? ¿Cómo sería la vida que no se siente el todo? Y ¡pa! Como podemos imaginar, creamos esa posibilidad. Así, algunas vibraciones se agruparon y creamos la idea del ser humano. ¡Qué maravilla! Una determinada vibración que se cree vida separada del todo, que cree que no somos conciencia universal, que no somos el todo absoluto. Maravilloso poder aprender cómo sería eso, el darse importancia, el creer en la individualidad, en la personalidad, en el juzgar bueno, malo, lindo, feo, positivo, negativo, éxito, fracaso. El contar, entre comillas, el tiempo, inventar segundos, horas, meses y otras agrupaciones, otras ideas de tiempo. En vivir en función a esa idea de tiempo, en dejar de imaginar, o sea, en dejar de crear, en sentirse importante, en jerarquizar, en rendirse, en sostener que la vida tiene una duración y así crear la idea de muerte, de inerte, y crearla y temerla, el antes y el después, vivir escapando a la idea de muerte.
Nos maravillamos como conciencia universal lo que podemos aprender. ¿Hasta dónde podemos aprender? ¿Hasta dónde podemos imaginar sin siquiera recordar que lo que imaginamos lo creamos? Que todo va siendo como imaginamos que sea. ¿Cómo podría no ser así? Si sostenemos esa visión, de todas las formas posibles va a ser así. Si somos nosotros eso que imaginamos, somos el gran espíritu, la conciencia universal imaginando, sintiendo, explorándonos y conociéndonos. Y al imaginar cómo podría ser que aunque lo imaginamos no sucediera, lo creamos. Y así aparecieron las ideas de miedos, imposible, resignación, frustración, fracaso. Una parte de nosotros elige vivir así, así sentir esta existencia. Al recordar vos, recuerdo yo. Recordemos juntos que somos la conciencia universal transitando esta idea de existencia nacida de la imaginación y creada a cada instante como consecuencia de ella. Creamos la posibilidad del Big Bang y ahora la del Big Crunch, de la gran implosión, de la vuelta al origen del universo, la condensación. Y así será. Entonces imaginemos esa existencia donde todos volvemos a ser nosotros, en el no tiempo, en el no espacio, en paz, en tranquilidad. Imaginemos entonces la transición en este tiempo, en este planeta, nosotros, nosotras. Imaginémonos en paz, en armonía, compartiendo, jugando, amándonos, en armonía con las demás formas de existencia. Imaginémonos vibrando todos igual, como en aquella vez. ¿Te acordás? ¿Nos acordamos? Imaginémonos uno, una, todos parte de lo mismo. Imaginémonos como seres de amor, todos conectados, pues somos lo mismo. Imaginémoslo y así sucederá.